¿Vos estarías dispuesto a traer jugadores de determinado calibre para Nacional? Sí, claro. Es lo que vamos a ¿Y buscar. hay plata en Nacional para traer esos jugadores? Y plata hay. Vos tenés un presupuesto, lo que hay que cambiar el presupuesto. De repente, en vez de tener a fulano, fulano y fulano, tengo uno solo. Y el resto, jugadores del club. Jugador del club, más una estructura que ya hay en el club muy buena, de jugadores que retornaron, o experientes como, bueno, Polenta, Cuates, Mejía, Charly Lozano, que a pesar de joven es, Oliva, Mauri Pereira, pero después me parece que en vez de determinados jugadores a una determinada cifra, de repente sumás 2 o 3 jugadores y podés traer a alguien más importante. Una cosa que siempre decimos es que vemos, hay veces que hay más dinero en el banco de suplentes que en cancha, y eso es algo que no es lógico. O sea, el 60-70% de las inversiones en jugadores de un presupuesto global que uno tiene que estar dentro de la cancha, y los juveniles ser parte. Flavio no lo dijo, pero una de las cosas que tiene en la cabeza es que el 30% de los jugadores del plantel principal tienen que ser juveniles. Eso es mandato. Hoy, más claro, échale agua. Un seguidor hincha de Nacional me pasa este fragmento de video donde Bairo es muy claro. No nos mintieron en ningún momento. Dijeron que iban a hacer eso y fue lo que hicieron el otro día entre Nacional y Atlético Nacional, y es lo que vienen haciendo en muchos partidos. De poner a las contrataciones más caras en el plantel titular, que fue lo que pasó el otro día. Se estaba jugando la clasificación y Peirano, en vez de poner el mejor equipo en cancha, no, puso el equipo donde estaba más cotizado. Eso no quiere decir que sea el mejor equipo que tiene el Club Nacional de Fútbol en este momento, o el mejor rendimiento por jugador que tiene Nacional. Esa es la realidad. Eso fue para mí lo que pasó. Ahora, ¿quién tomó la decisión? Fue Peirano, fue Persman, fue Bairo. Bueno, ahí queda en la conjetura de cada uno de ustedes ver esto, ver evidencias y sacar cada uno su propia conclusión. ¿Yo estoy de acuerdo con esto? Absolutamente no. Para mí en cancha se tiene que poner el mejor equipo en rendimiento, no el mejor equipo en costo, lo que sale cada jugador. El valor de cada jugador no te da los mejores resultados, eso está más que claro. Pero bueno, yo no estoy para nada de acuerdo. Hay que ver si pasó realmente eso, pero o casualidad, en plena campaña electoral se predijo eso, se avisó, se anunció y bueno, creo que lo terminaron cumpliendo. Señoras y señoras, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hacer el primer balance anual del Club Nacional de Fútbol. Vamos a hacer un análisis cronológicamente y al final del video voy a opinar sobre las declaraciones de Persman que tuvo lugar luego del partido entre Nacional y Atlético Nacional. Pero vamos a irnos un poquito antes del comienzo de temporada, a las elecciones del Club Nacional de Fútbol que tuvieron lugar a fines del año pasado, más precisamente la campaña electoral, porque para mí ahí se empiezan a gestar las malas decisiones. En plena campaña electoral empiezan a nombrar a diferentes técnicos. Jorge Baba era uno, Juan Ramón Carrasco fue otro, y en ese momento Martín Lasarte era el técnico del Club Nacional de Fútbol. Primero que nada, un párrafo aparte, una falta de respeto tremenda para Lasarte, pisotearlo así de esa manera, siendo lo profesional que es Lasarte e hincha de Nacional, faltar el respeto de esa manera, no teniéndolo en cuenta, que en definitiva después se terminan quedando con él por descarte, porque en el medio gana Bairo, gana Persman, y ellos iban a traer a Jorge Baba, pero Jorge Baba no termina viniendo porque el Diente López puso como condición que si Baba venía, él se iba, por el conflicto que habían tenido en México. Baba fue muy claro y dijo que él no tenía problema en volver a dirigir al Diente, pero el Diente puso como condición de que si Baba venía, él se iba. Y ahí está el primer gran error, aparte del error que tuvieron en plena campaña Bairo y Persman, porque ese error fue compartido, pero ya este error fue toda de ellos, porque terminan poniendo al Diente por encima del Club Nacional de Fútbol. Las decisiones se tienen que tomar en base a lo mejor de Nacional, no en base a lo mejor del Diente López. Y yo lo respeto muchísimo al Diente López porque aparte es un hincha de Nacional, pero nadie está por encima del club. Y si las decisiones del club es traer a Jorge Baba, tenían que haber traído a Jorge Baba.
y si el Diente se quería ir porque no se sentía cómodo, se tenía que haber ido y punto. Bueno, ahí ya arranca el primer gran problema, porque una vez que pone esa condición el Diente López, ya se quedaba sin opciones Persman y Bairo, y terminan dejando a Martín Lasarte, aquel que le faltaron el respeto, que lo pisotearon. Y ahí yo tengo que quebrar una lanza, me tengo que sacar el sombrero por Lasarte, porque él sí termina poniendo por encima el club antes que los temas personales o los temas políticos, porque lo pisotearon, le faltaron el respeto y así todo se quedó a aguantar los trapos a Nacional. Más allá de que para mí fue una mala decisión haberlo dejado a él, pero ese es otro tema. Pero desde el punto de vista de Lasarte, para mí recontra honorable por parte del técnico haberse quedado. Pero bueno, ahí se empiezan a gestar las primeras malas decisiones de Bairo y de Persman, dejándolo a Lasarte, poniendo por delante al Diente López antes que el club y dejando ir la posibilidad de traer a Jorge Baba. En ese interín dejan a Martín Lasarte, que obviamente los primeros exámenes eran los clásicos, que los termina salvando con nota porque le termina ganando a Peñarol la Supercopa, después termina ganando el clásico del torneo de verano y ahí se empieza a consolidar Lasarte como un ganador clásico, porque en el pasado no tenía saldo positivo ante nuestro clásico rival. Bueno, ahí se empieza a ganar algún mojoncito que otro para poder seguir y arrancar en la temporada que ya se venía en ese momento en la apertura. Mientras tanto, se estaban gestando algunas contrataciones. Se termina consolidando la contratación de Boggio, la contratación de Villalba, la contratación de Millán, la contratación de Vargas y la de Rómulo Otero. Varias contrataciones, una gran apuesta, muchos nos ilusionamos en su momento, y más por la llegada de Vargas, porque fue un jugador que es 2 veces campeón de América, una de las figuras históricas del conjunto chileno, un jugador de clase A. Si bien sabíamos que estaba ya en su próximo retiro, sabíamos que un jugador de eso podía hacer la diferencia en el medio. Bueno, después no terminó siendo así, lamentablemente. Pero bueno, esos son contrataciones que a veces te pueden salir bien y a veces te pueden salir mal. Yo creo que de las 5 contrataciones, si vamos específicamente a eso, creo que la de Millán, la de Villalba y la de Boggio fueron muy buenas contrataciones que dieron su fruto, dieron sus resultados. No así la de Rómulo Otero y la de Vargas. Y yo ahí no le achaco a Persman directamente, que es el director deportivo. No le achaco eso porque hizo una apuesta y no te salió bien. Está perfecto. Yo creo que se le puede errar, ¿sí? De 5 que 3 te resulten, es un saldo positivo para mí. Y creo que el mayor exponente de todas esas contrataciones es Villalba, que tiene mucho potencial primero para que le rinda a Nacional y también para futuro poder tener una posible venta de Villalba, que ahora desconozco el porcentaje que se puede quedar Nacional con respecto al pase, pero va a ser una parte importante. Ahora, las contrataciones que se hicieron fueron una apuesta que salió más del 50% bien. Y ahí hay que quebrar una lanza por Persman, porque creo que hay algo que cada vez que arranca una temporada muchos nos ilusionamos con traer buenos jugadores para que el equipo rinda. Se mantuvo a Coates también, que es otra figura importante para Nacional. Y bueno, ese sabor agridulce por parte del Diente, que para mí es un jugador importantísimo en la actualidad, pero que está condicionado con ese aspecto de que si traen a Baba, él no va a estar. Bueno, ahí me genera mucho ruido el tema del Diente, pero no deja de ser que es una figura también para Nacional. Bueno, Nacional se plantea un equipazo para arrancar la apertura, pero cuando no se empiezan a dar los resultados, cuando no se dan los buenos rendimientos de algunos jugadores, ahí empiezan los problemas. Y ahí creo que se estiró demasiado el dejar a Martín Lasarte, porque se le dio demasiadas oportunidades para encontrar un funcionamiento, encontrar un equipo que tenga una identidad de juego y que tenga resultados, porque no tenía ni una cosa ni otra, ni resultado ni buen rendimiento. Y creo que ahí se demoró demasiado. Llegamos a una semana y media de empezar la Libertadores, a esperar el sorteo de la Libertadores,
para tomar la decisión de desafectar en aquel partido que perdimos contra Juventud de las Piedras de local en el Gran Parque Central. Ahí se toma la decisión de desafectar a Martín Lazarte. A pocos días de arrancar la Libertadores. O sea, esa decisión se tenía que haber tomado mucho antes porque los malos resultados ya venían siendo persistentes y el mal juego también. Creo que ahí ya se demora, es otro gran error de Persman y Bairo, que deja a Nacional sin técnico en la primera fecha de la Copa Libertadores. Y ahí ya empezamos a empeñar la Copa Libertadores. Y ahí ya arranca el problema con el torneo internacional, que para mí en particular es muy importante. Yo siempre quiero estar en la Copa Libertadores y la quiero ganar en algún momento. Por lo menos como hincha me da ilusión jugar la Copa Libertadores y ganarla en algún momento. Bueno, no se hizo nada como para poder ganarla y participar de buena manera en la Copa Libertadores. Esa es la realidad. Terminan sacando a Lazarte, un interinato de Ligüera que se termina comiendo 3 goles contra Atlético Nacional, y viene Peirano. Después todo el folclore de Jackson Viera, que si venía no venía, terminan quedándose con Peirano, que para mí se terminan quedando con Peirano también, un técnico por descarte. Lo mismo que le pasó al principio, le termina pasando ahí. Viene Peirano y juega sus primeros partidos, el primer partido de Libertadores contra Bahía, lo termina perdiendo, y ahí no se le achaca mucho a Peirano porque no tenía tiempo prácticamente de poder trabajar al equipo y se entendía. Pero después, cuando empezó a agarrar rodaje Peirano y empezó a mover al equipo y se empezaron a ver cosas buenas, y ni que hablar de los buenos resultados en Brasil, tanto contra Inter como contra Bahía. Más allá de contra Inter, empezamos ganando 3-0, que era un poco ilusión eso, porque no había esa diferencia de 3 goles. Si bien Nacional pegó cuando tenía que pegar, no había una diferencia de 3 goles en el partido ni contra Inter. Esa fue la realidad. Termina empatando, pero no deja de ser que fue un buen empate, porque de los 2 partidos que se jugó en Brasil ganamos 4 puntos de 6. Tremendo resultado, pero no solo el resultado, sino la actitud del equipo, de cómo estaba parado el equipo. Peirano ilusionó mucho en esos 2 partidos. Y en paralelo veníamos ganando en la apertura, veníamos jugando bien y se venían dando resultados que nos ilusionaba de poder obtener en la apertura hasta las últimas fechas. Bueno, todo venía viento en popa, con chances en la Libertadores, con chances en el apertura, pero de un momento a otro el equipo se pinchó, el equipo no empezó a funcionar y volvimos a foja cero. Parecíamos aquel equipo de Lazarte desdibujado que no jugaba nada, que en definitiva en el apertura termina ganando todos los partidos Nacional, pero el último partido, la última imagen que dejó contra Defensor fue muy mala. Le ganó a pura camiseta de local en el Parque Central, con un Parque Central desbordado, y creo que le puso toda la historia por encima, porque en juego fue, no sé si peor, pero por lo menos igual a Defensor, no lo superó en ningún momento. Sí en goles, porque termina ganando con un gol de Petit, pero en definitiva terminamos jugando muy mal. Pero no solo ese partido fue, sino que se vio reflejado después en los partidos contra Inter y después contra Atlético Nacional, que Nacional no encontró rumbo, no encontró juego, no encontraba un hilo conductor y termina empeñando no solo la Copa Libertadores, sino también la Copa Sudamericana. Porque en el último partido, y ahí me retrotraigo al principio del video, termina pasando algo muy, muy curioso. Termina poniendo Peirano a Vargas, que no funcionó en toda la temporada. Termina poniendo a Rómulo Otero, que no era un titular indiscutible, que en definitiva nunca terminó definiendo un partido, no fue relevante para definir un partido. En vez de poner a Petit, en vez de poner a Aradi, un Aradi que nunca le dieron la confianza como para ponerlo de titular y darle continuidad, pero sí le dieron mucha confianza a Vargas. Yo entiendo, salió muy caro Vargas, salió muy caro Rómulo Otero, pero yo creo que un dirigente o un club compra a jugadores para que te funcionen, y si no te funcionan tenés que poner los jugadores que te funcionan, y sí, perdiste. O sea, hiciste 5 contrataciones, 3 te funcionaron, 2 no te funcionaron, mala suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, bueno, podés condicionar a un técnico para que ponga determinados jugadores porque te salieron caros. Me parece que ahí está el gran error.
Por eso me retrotraigo al principio del video con esas declaraciones de Bairo, que ellos priorizan poner todo el dinero que invirtieron como titular, pero no priorizan poner al mejor equipo. Y eso fue lo que pasó en el último partido, por eso terminó para mí condicionando la posibilidad de ir a la Copa Sudamericana. Porque la Copa Libertadores sí fue un cúmulo de todo, obviamente no es culpa de Peirano. Para mí, si hay algo que le tengo que machacar a Peirano fue el último partido contra el Atlético Nacional por haber puesto los jugadores que puso, que capaz que no tiene la culpa a Peirano. Yo la machaco a Peirano porque es el director técnico y es el que arma el equipo. Ahora, si hubo presión de Persman o de Bairo, ahí ya es otro el cantar, pero yo no lo sé, no puedo sacar esa conjetura de acuerdo a las declaraciones que sacó Bairo, pero el hecho que es el responsable de la dirección técnica es Peirano y el que puso el equipo fue Peirano. Y yo le achaco la responsabilidad a Peirano en ese último partido. No le achaco la eliminación de la Libertadores, porque ahí fue un cúmulo de todo. Pero teniendo la posibilidad de que teníamos que hacerle 2 goles a Atlético Nacional y poder clasificar a la Copa Sudamericana, en ese partido sí se le achaco a Peirano. Así que es un poco el resumen de toda esta primera parte. Y creo que es un tema aparte también lo de Persman y las declaraciones. Permanentemente paseándose por todos los medios de comunicación. Y eso le juega en contra a veces, ¿no? Porque las declaraciones que tuvo recientemente después del partido de Nacional contra Atlético Nacional, se termina enojando con los propios periodistas que después él va a darle notas. No era el principal, pero era uno de los objetivos hacer una buena copa y pasar de ronda. Después del sorteo de Asunción ya supimos que era un grupo muy difícil y muy parejo. 13 años sin pasar de ronda. Digo, nosotros un año no pasamos de ronda y parece que hay mucho drama. No sé si ustedes responden por algo o algo, pero no sé, es demasiado drama. Bueno, hoy nos fuimos con una victoria que nos da un rédito económico chico y aparte nos da la posibilidad de haber ganado en el parque, que hacía tiempo que por Copa no estábamos pudiendo ganar, ni hacíamos goles, o sea que por lo menos tuvimos un triunfo y nos vamos de otra manera. Bueno, debo decir que no estoy para nada de acuerdo con las declaraciones de Persman. Primero que nada con los objetivos que se traza él, que él lo que quiere es ganar solo el campeonato uruguayo. No sé, nunca se planteó el objetivo de ganar a Libertadores y eso me preocupa porque un dirigente que no se plantee ganar la Libertadores, más allá de que es una dificultad diferente al campeonato uruguayo, pero Nacional tiene que tener ambición de ganar la Libertadores. Somos un equipo grande. Los 3 objetivos claros que tiene que tener Nacional son ganar la Libertadores, ganar el uruguayo y ganar los clásicos. Son los 3 objetivos que tienen que estar al mismo nivel de querer ganarlo. Porque si no tenemos esa pretensión, obviamente nunca lo vamos a ganar. Si vamos a jugar la Libertadores sabiendo que lo único que quiero ganar es el uruguayo, obviamente que no voy a ganar nunca más una Copa Libertadores. Y yo no me resigno a eso. Más allá de las dificultades que tiene la Libertadores y los equipos que están súper económicamente bien. Pero a ver, de hitos históricos está lleno Uruguay. Y Nacional tiene muchísimo. O sea que yo no me resigno a no ganar la Libertadores. Tenemos que ganar la Libertadores, pero tenemos que tener la ambición de ganarla. Si vamos así, obviamente la vamos a perder. Y después estoy totalmente en desacuerdo, para mí desacertadas totalmente las declaraciones que hizo de Peñarol, los 13 años que no pasó de fase. Preocupate por Nacional. Dejá de hablar tanto y de pasearte por los medios de comunicación, esos medios de comunicación que te apretaron y terminaste saltando y tirándole la tierra a Peñarol. Terminás haciendo una autocrítica, porque vos mismo alimentás a esos periodistas, porque después te paseás en todos los medios de comunicación dando declaraciones una y otra vez. Y después te terminan apretando y terminás saltando mal. Porque ¿qué tenés que nombrar a Peñarol? Nombrar a Nacional, hacer autocrítica y jugátela con una proyección para adelante, pero una proyección buena, con ambiciones. Que eso es lo que por lo menos desde mi punto de vista pretendo de un dirigente. Y después termina diciendo que, bueno, que terminamos, no fue tan malo todo porque terminamos ganando en el parque después de tanto tiempo, otra vez machacando con el tema del parque y que no ganamos. Y que bueno, por lo menos le ganamos a Atlético Nacional 1-0. Nacional jugó mal. No podemos pretender de conformarnos con que ganamos en el parque, le ganamos 1-0 a Atlético Nacional y que nos fuimos con la frente en alta. Jugó mal. No tenía que haber jugado de esa manera, no tenía que haber jugado Vargas. Esa es la realidad del cuento. Así que totalmente en desacuerdo con todas las declaraciones de Persman, con todas las declaraciones que hizo a lo largo del año, totalmente en desacuerdo. Y bueno, ya marqué los puntos altos y los puntos bajos que tuvo esta gestión.
Y hoy estamos primero en la anual. Vamos ganando todos los partidos de la era Peirano y veremos qué pasa a futuro. Para mí uno de los que se tiene que ir es Vargas, el otro Rómulo Otero, se tienen que quedar Villalba, se tiene que quedar Millán y se tiene que quedar obviamente Boggio. Y ahora se anda rumoreando de que el Diente López se podría ir al Fluminense. Y no sé si es bueno o malo, porque si le deja un buen rédito económico a Nacional, y va a tener que venderlo, porque Fluminense lo necesita para el Mundial de Clubes. Eso habría que verlo. Hoy no estoy para opinar de eso, pero es lo que se anda rumoreando hoy en día. Habría que analizarlo más en profundidad. Bueno, si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse que es totalmente gratis y dejen un comentario a ver qué opinan de todo esto. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.